Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de las alteraciones de la cognición y la conciencia. Esta es una presentación para la Universidad Iberoamericana para la asignatura Escuelas Psicológicas Cognitivas. Mi nombre es Miguel Fernando Martínez, estudiante de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces vamos a empezar hablando sobre todo lo que se denomina con inconsciente cognitivo. El inconsciente cognitivo se refiere a todos los procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia directa, pero que también influyen en todas las percepciones, decisiones y comportamientos. Son operaciones automáticas y rápidas que no requieren un esfuerzo consciente, como las creencias, actitudes o prejuicios, y patrones de pensamiento que operan sin que la persona se pueda dar cuenta. En términos de la psicología cognitiva, el inconsciente cognitivo se asocia con el procesamiento implícito de la información, es decir, aquellos procesos de información que afectan nuestros comportamientos sin que estemos directamente conscientes de ellos. Algunos ejemplos de estos procesos inconscientes cognitivos podemos encontrar las asociaciones, donde la mente inconsciente asocia ciertos estímulos con determinadas acciones, como por ejemplo lo que funciona para nosotros como un semáforo. Entendemos que la luz roja es para detenernos y la luz verde es para poder continuar. Otro ejemplo de estos procesos son las actitudes implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Que las actitudes implícitas son juicios o acciones que se realizan de forma automática sin que la persona sea consciente de ello. Por ejemplo, el prejuicio racial, inconscientemente concebido. La intuición también es otro de ellos, donde todas las decisiones basadas en experiencias previas van a estar almacenadas en el inconsciente. También el aprendizaje inconsciente, el aprendizaje que se produce cuando dos estímulos no relacionados se presentan repetitivamente en estrecha proximidad temporal. Las emociones inconscientes también son emociones que no son reconocidas por la conciencia, pero que influyen directamente con los procesos cognitivos. Em, entonces entendemos que el inconsciente cognitivo puede manifestarse en la conducta de las personas, como por ejemplo en todas las actitudes implícitas que pueden influir en la toma de decisiones. Bueno, por otra parte, vamos a dar respuesta como tal a qué es la negligencia atencional y qué tipos existen. Entonces, la negligencia atencional es un trastorno neuropsicológico en el que una persona muestra dificultad para atender y percibir estímulos en una de las mitades del espacio visual o corporal. A menudo, como resultado de un daño cerebral, como el que se produce tras un accidente cerebrovascular o una lesión en áreas específicas del cerebro. Este fenómeno se manifiesta como una desatención o neglect en un lado del espacio, usualmente en el lado opuesto al área afectada. Hay dos tipos principales de negligencia atencional. Uno de ellos encontramos la negligencia espacial y por otro lado la negligencia personal. La negligencia espacial es cuando la persona ignora objetos, eventos o información en una mitad del espacio, generalmente el lado izquierdo, cuando se ha lesionado en un hemisferio derecho del cerebro, lo que hablamos. Cuando pasa algún evento en el hemisferio derecho del cerebro, digamos que el campo afectado va a ser el lado contrario a donde ocurrió como tal la lesión o donde hay como tal un degeneramiento, hablando del cerebro propiamente. También encontramos la negligencia personal, donde la persona ignora su propio cuerpo, como por ejemplo donde no puede ser consciente de la parte de su cuerpo que se encuentra en la mitad opuesta y pues esto hace que también la lesión cerebral tenga como por consiguiente que no pueda sentir el brazo, su brazo izquierdo, por un daño del hemisferio derecho. A su vez, la atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar, concentrarnos en estímulos relevantes. La inteligencia atencional se refiere a toda la capacidad de controlar y alternar entre diferentes tipos de atención.
Hay varios tipos de atención también que podemos encontrar como subcategorías como atención focalizada, donde pues la persona se concentra en un objetivo específico como leer o conducir. Em, Adicionalmente encontramos la atención sostenida, donde el individuo mantiene la atención durante un periodo prolongado de tiempo. La atención selectiva, donde el individuo responde ante un estímulo pese a la aparición de distracciones. Atención alterante, donde cambiamos el foco alternando entre un estímulo y otro. También la atención dividida, donde damos varias respuestas a la vez ante distintos estímulos. La atención interna, donde vamos a prestar atención a los propios procesos mentales. Y la atención externa, para presentar pues atención a todos los estímulos que nos afectan de manera externa. La atención, pues básicamente pues es fundamental para nuestra vida diaria, desde actividades simples o complejas. Sin embargo, la mayoría de personas pues tienen dificultades en dominar algún tipo de estas atenciones. Encontramos también algunos tipos de trastorno que tienen que ver también con el tema de la atención, como el TDAH, que es un déficit de atención hiperactividad. Es un trastorno que afecta la atención de niños y adolescentes. Hay una serie de ejercicios, de terapias, pues para mejorar todo lo que tiene que ver con, digamos que con estas negligencias de atención en nosotros como individuos. Bueno, y seguimos con otra pregunta, que en este caso es, ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Este aprendizaje inconsciente es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades o hábitos sin ser plenamente conscientes de ello. Este tipo de aprendizaje se produce sin ningún tipo de esfuerzo deliberado y se asocia frecuentemente con la exposición repetitiva a ciertos estímulos o experiencias diarias, como el aprendizaje implícito. Un ejemplo clásico es aprender a reconocer patrones de lenguaje o música sin estar conscientemente de las reglas gramaticales o las estructuras musicales subyacentes. Adicionalmente, pues la evidencia a favor que tiene como tal este aprendizaje inconsciente proviene de estudios experimentales en los que los participantes aprenden sin ser conscientes de las reglas o patrones que se están internalizando en ese momento. Por ejemplo, el efecto de exposición repetida o efecto de mera exposición, donde las personas prefieren estímulos que han visto repetitivamente, aunque no sean conscientes de haber sido expuestos a estos estímulos. El inconsciente cognitivo pues, es el procesamiento de información sin que la persona pues, sea totalmente consciente de ello. Entonces entendemos que el aprendizaje inconsciente es la adquisición de conocimiento o habilidades sin ser conscientes de ello. También se le conoce como aprendizaje implícito. Todas estas características pues, se producen de manera automática, no requiere esfuerzo consciente. En este caso, pues hay evidencias, el fenómeno del priming, en el que la exposición previa al estímulo afecta respuesta posterior al otro estímulo relacionado. También los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que han demostrado que el aprendizaje inconsciente activa áreas del cerebro asociados con el procesamiento automático. Bueno, para dar respuesta también a esta pregunta, ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de retener y recuperar información sin que estemos conscientes de que tenemos esa información almacenada. Este tipo de memoria está relacionada con procesos automáticos como el conocimiento tácito, que afecta nuestras acciones y decisiones sin que lo sepamos. Un ejemplo de la memoria inconsciente es cuando una persona puede realizar una tarea automáticamente después de haberla aprendido, como conducir un coche, como manejar bicicleta
o tocar un instrumento sin tener que pensar activamente en todos los movimientos pues, que está ejecutando, ¿vale? La evidencia pues, de la memoria inconsciente proviene de estudios en las que las personas pueden recordar información sin tener conciencia explícita de ello. Esto se ha demostrado en experimentos con aprendizaje implícito, donde los participantes muestran un mejor desempeño en tareas cuando han sido expuestos a información sin saber que la han aprendido. Además, investigaciones en pacientes con amnesia han demostrado que a pesar de la falta de memoria explícita, aún pueden realizar ciertas tareas que requieren memoria implícita, lo que respalda toda la existencia de la memoria inconsciente. Bueno, vamos llegando como tal a la parte final del ejercicio. En este punto vamos a describir dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afecten en la percepción o la atención. En los síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción o a la atención, las disociaciones ocurren cuando los procesos mentales se ven alterados de manera que ciertos aspectos de la percepción o la atención quedan intactos mientras que otros se ven gravemente afectados. Dos ejemplos de estas disociaciones comunes son los siguientes. El primer ejemplo de la disociación, entendemos que la disociación entre percepción visual y la percepción espacial. Se le conoce como negligencia espacial también. En este caso, un paciente con daño en el hemisferio derecho del cerebro puede tener problemas para percibir objetos en el espacio visual, eh, espacialmente en la mitad izquierda, pero sigue siendo capaz de procesar los detalles visuales de objetos cuando se les presenta eh, en el lado derecho de su campo visual. Esta disociación implica que la percepción visual sigue intacta, pero hay una falta de atención hacia el lado izquierdo del espacio. Otra disociación es la disociación entre atención consciente y automática, que pues, se concibe como el síndrome de Vaillant. Este síndrome se caracteriza por dificultades en la atención visual y la percepción espacial, en particular la capacidad para fijar la atención de un solo objeto o para percibir múltiples objetos al mismo tiempo, a pesar de la dificultad en el control de la atención. Los pacientes pueden mostrar una percepción automática o reflejada de ciertos estímulos, lo que indica una disociación entre las capacidades de atención consciente y los procesos automáticos implícitos. Bueno, estas dos disociaciones están o nos indican que los sistemas cerebrales involucrados en la percepción y en la atención pueden funcionar de manera separada, lo que resulta en alteraciones complejas en el comportamiento y en la cognición. Bueno, de esta manera, pues damos por finalizado como tal el ejercicio, dejamos como tal las referencias y los puntos eh, de consulta a tener en cuenta. Muchísimas gracias por el espacio, una feliz noche, hasta pronto.